Recording in progress. Shalom, semanada buena, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas de mañanas. Un placer verlos a todos. Hay más gente que van a entrar ahora. Vamos a empezar muy presto. Bueno, como ya es la hora, creo que vamos a empezar. Que vengáis en buena hora, es un placer vervos. Yo soy Brian Kirshen, ayudando a nuestros amigos Liliana y Marcelo Benveniste, que no pueden estar con nosotros hoy, pero por parte del Centro Cultural Sefarad, vos traigo otro encuentro de El Had. Voy a partillar mi ecrán con vosotros para que veáis lo hermoso que tenemos aparejado hoy. Hoy es el encuentro número 54, mashallah, mashallah, más de un año de programas de nuestros balabáes y musafires. En un momento vamos a ver el encuentro hoy, como siempre os doy algunos javeres por parte de nuestros encuentros. La semana venidera, el Had 17 de octubre, tenemos otro encuentro del Had, esta vez con la lengua jaquitía de lengua y gente con nuestra musafira Alicia Sisoraz, con la Baya Alicia Sisoraz y sus musafires Abraham Bendio y también Jacob Bentolila. Si queréis ver o mirar de nuevo los encuentros del pasado, vos invito y vos encorajo a echar un ojo a la página de YouTube donde podéis ver más de 53 horas los programas del pasado. Y como siempre, si queréis ayudarnos con un dono, aquí tenemos el atadillo sefarad.com/encuentros. Merci muy mucho también a los que siempre nos ayudan con vuestra participación o con vuestros donos. Hoy tenemos un encuentro muy hermoso con nuestra amiga y balabaya Karen Gershon Sharhon y su musafir Sefi Ishman. El título de este encuentro hoy es Creatividad en tiempos de corona. Y Karen, con esto te doy a ti la palabra, Boirum, y merci mucho. Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Ya en un día que hay mucha lluvia aquí, un poco frío, mi padre decía, está de echar 2 y a levantar 3, y yo no sabía lo que era. Hoy tengo un musafir muy valoroso. Seifi, no hagas tú el share screen de ahora cuando vamos a empezar a hablar después. Seifi para mí es un hombre de, yo diría un hombre de Renaissance, porque en el tiempo de Renaissance siempre estos grandes maestros eran muy cumplidos de todo, 10 dedos, 10 marafetes. Y Seifi es un hombre así para mí. ¿Por qué? Bueno, os voy a contar un poco quién es Seifi. Seifi nació en Estambul y estudió en las escuelas Saint-Michel en francés, Robert College en inglés y Atta College en inglés también, y después se graduó de la Universidad de Mármara como dentista. Empezó su carrera de dentista en 1975 y continúa hasta hoy. Ante nosotros, en nuestra comunidad, hay muchos doctores como Seifi que tienen otros hobbies. Y yo siempre me demando cómo es que viene que estos hombres o mujeres que tienen tanto hecho pueden tener tantos otros hobbies. A mí me parece
que para hacer arte, yo sé que para hacer la música hay que tener una cabeza de matemática. Esto ya sé. Si no te cuadran las matemáticas, no, mi tujana, no puedes hacer música. Ama, creo que es la misma cosa con estos doctores maravillosos que tienen inteligencia matemáticas y que hacen otras cosas en el arte. La vida de Seifi, del arte, empezó en los años 66, 67, cuando estudió en la Escuela de Arte Beit Hallel en Jerusalén. Y empezó a pintar en aquellos años. Hizo pinturas sobre toallas de seda y de metal y sus labores tomaron sus lugares en 6 exhibiciones diferentes. Tomó parte en muchas exhibiciones otras con sus pinturas de acrílico y de boyas de óleo, exhibiciones solo y karma, exhibiciones de los dentistas, etcétera, etcétera. Entre sus hobbies, aparte de esto todo, podemos decir que el cinema tomó mucho lugar. Estudió en los cursos de cinema durante 2 años, hizo 12 filmes cortos y su film En Pensando ganó premio en el Festival de Filmes de Estambul. Su film, un otro film, Con mí mismo, tomó su lugar en los primeros 10 filmes en el mismo festival. Cada 2 meses, Seifi muestra filmes para el HECCOM, que es la institución de enseñanza del Gran Rabinato. En estas nochadas de cinema, presenta los filmes y después dirige las discusiones sobre lo que vieron. En estos dalcavos tiempos, está organizando programas de cinema en el Zoom. Ahora vamos a empezar a hablar con nuestro querido Seifi. Quiero que Seifi nos cuente un poco sobre su vida. Seifi, dimos, ¿cómo es que empezaste a interesarte en el judeo español? La primera y más importante cuestión. Ya es verdad. Buenas tardes a todos. Buenos días a los de América. Empecé el español con mi gran mamá. No hablaba cuando era chico, pero cuando tenía 7, 8 años, mi gran mamá ya sabía muy bien el turco porque tenía amigas en Kuzkuncuk, Yalı Kızları se llamaba, las hijas que moraban en los Yalís. Ahora eran turcas, ahora tenía amigas, eran amigas con ella. Mas con nosotros no hablaba el turco, hablaba el judeo español, como todos. Y la mamá y el papá lo hablaban entre ellos, no con nosotros, a la escondida, que no entendamos, ellos hablaban en español. Yo demandaba a mi hermano grande, Selim, que está en Gan Eden, y él me explicaba. Cuando tuve 10, 11 años, me fui a Israel y allá con los cousines solo era posible de hablar el español, no otra lengua. Es así que me empecé a empezar. Mira, conozco el francés, lo escribo, lo meldo, conozco el inglés, lo hablo, lo meldo, pero no escribo en judeo español, no meldo en judeo español. Puede ser en el Journal Shalom unos cuantos artículos, pero puedo decir que hablo más mejor del inglés, el judeo español. ¿Cómo puede ser una cosa así? Es que nos queda marcado de nuestra chiquez y que nos entra al subconsciente. Es una maravilla del Dios, me parece. Esto es, en muchas gentes, malorosamente, no han visto a mi hija, que no conoce el judeo español. Es un grande pecado que no se han besado. Toda aquella generación, nuestra generación, no ambecimos a los hijos el judeo español. Seifi, esto es curiosa. ¿Qué quiere decir Seifi? Este nombre debe de tener una historia. Contamos un poco. Sí. Ahora, Seifi, cuando me había ido a Israel, había estudiado allá, cuando me demandaban cuál es Seifi,
de Yosef Sefi. No, Sefi viene de Sefania, con Tzadi. Ese Shem Yafé, qué hermoso nombre, decía. Quería demandarme a mí si Shem Yafé, porque sufrí mucho con Sefania, el nombre de Sefania. Sí, mi gran padre se llamaba Sefania. Y a mí, de que nací, me dieron el nombre de Sefi. En el Nufus estaba escrito Sefania. Ahora, en la escuela, cuando me llamaba el profesor para recitar, Sef, Saf, Suf, un amigo me decía, Safanoria, ya te está llamando. Ahora me metió el nombre de Safanoria. Me hacía tanto colorado que después me empezaron a llamar Cuchunujuria, no Safanoria. Ahora, y sufrí mucho, iba a entrar a la escuela, me iba a ser dentista, ahora no quiero, doctor Sefania, no está hermoso. Dije, Seifi, trocaremos Seifi en el Nufus. Ahora, era el primer caso de mi hermano. Se hizo abogado. Cuando yo entré a la universidad, mi hermano escapó y se hizo abogado. Y con grande emoción, el primer caso de mi hermano que va a trocar mi nombre. Nos fuimos con la mamá, con el papá, era una ceremonia. Y el papá quería un testigo que me conoce como Seifi. Había Monsieur Isaac, un hombre que laboraba con el papá, de una edad, era un poco amajado, diremos. Mira que le digas cuando el juzgo te va a demandar, le vas a decir Seifi. No te olvides, le vas a decir Seifi. Bueno, Monsieur Moïse le dice, y entramos. El juzgo, sin mirarme a mí, ¿cómo se llama él? Le demanda al Monsieur Isaac. Monsieur Isaac, Sefania, dice. ¿Cómo se llama? Te digo, Sefania. Su gran padre era Sefania. Le dieron el nombre de Sefania. No es normal, andemos nosotros es así. Mi madre colorada, mi hermano blanco, el papá amarillo, arcobaleno en los, ¿cómo se dice? En los caras. En las caras. Allora, dísele Seifi. El hombre se estuvo así, ¿no? Un punto, nosotros sudando, yo una titirme. Dice, Seifico. El de nosotros es, papá, dame un chiclet. Chiclet, miclet, no te doy. El me es, el hombre dijo, como yo. Seifico cuando como yo. Y el hombre se quedó otra vez. Cuando el juzgo dijo, ok, Seifi, ¿cuál pensaste, Monsieur Isaac, de qué te quedaste? Cuando dijo como yo, me pareció que él se llama Seifi, le iba a demandar, vosotros sois judío, le iba a decir. Es una aventura que tuve en Sina y mi hermano ya se arrepintió de ser abogado aquel día. Una aventura que tuvimos en Sina. Bueno, ahora, si quieres, hablamos un poco sobre los tableros y si no, quieres mostrar el primer filme que se llama Encontros. Sí, ya hay, como dijiste tú, Karen, tengo exposiciones, hago tableros, y ya vamos a explicar en el film que nos va a mostrar por qué estoy haciendo esto, cuál es la significación. Ahora en Ámsterdam hay una exposición, en Ámsterdam hay una exposición ahora, Sefarad Traces of a Multicultural Heritage. Esto es organizada de Yunus Emre Institute. Es el curador de esta organización, se llama Terry Catalán, es una amiga. Y esta exposición empezó en el año 14 en Barcelona. Y me fui yo a Barcelona con tablos. Después fue en Londres, antes 3 años. Y ahora el 20 iba a ser en Ámsterdam. Por la pandemia lo tomaron a este año y ahora ya está esta organización.
Terry Catalán, como vos dice el curador, y hay el ayudo de esta organización de 500. Yıl Vakfı Türkiye Musevileri Müzesi, del Museo Judeo, que el presidente ya está aquí con nosotros, Silvio Badia. Y es también organizado del ambasador de Turquía en Holanda, de La Haye, el consulado de Ámsterdam, el consulado turco de Ámsterdam, y también de la institución de Cervantes de Ámsterdam. Es ayudado de ellos, hecho de Yunus Emre Institución. Y en esta exposición, el museo mandó unos fermanes y tablos de Habib Geres, que es el pintador honorable de esta exposición. Y hay İzzet Keribar también, el fotógrafo İzzet Keribar, y el pintador Bubi. Y somos 30 pintadores y hay más de 60 obras allá. Las obras sobre cerámica, acrílico, pintura de aceite, de óleo, fotografía, relief, email, vitro, escultura. Hay también Fabric Fusion de Eti Cohen. Somos más de 60. Ya estuvo en Shalom. Y me parece que se puede visitar virtualmente esto del computer y es interesante. Os va a mostrar ahora esta exposición. Estoy haciendo share screen. Me llamo Sei Fishman, soy dentista. Ay, un punto, perdón. Ay. Me llamo Sei Fishman, soy dentista. En mismo tiempo soy un pintador. Ay. No te miriques, no te soflames. A vagar, no tenemos agile. Un punto, ya estoy abriendo. Me llamo Sei Fishman, soy dentista. En mismo tiempo soy un pintador. ¿Ya se está viendo? Sí, ama, quita lo preto de arriba. Ahora. Fishman, ahora dentista. En mismo tiempo soy un pintador sefarad de Estambul. En poco tiempo va a tener una exposición que se llama Encuentros, Intersecciones y Superposiciones. Vivimos en un universo que no existe coincidencias. Una vida entera hay encuentros de las personas que cada uno y uno tiene de aprender una cosa del otro. Las intersecciones pueden ser por el bien o por el mal. Hay que vivirlas. Todo esto es para nuestro bien. Estoy mostrando todo esto de una manera abstracta. El tabló que está en la exposición de Ámsterdam se llama El sol amanece del este. La parte amarilla y roja del tabló es la península ibérica. El sol amaneciendo del este significa el Imperio Otomano y las luces del sol muestran los judíos sefarades que emigraron al imperio. Por esta ocasión quiero reingraciar la curatora de esta exposición de Ámsterdam, Terry Catalán, y el presidente de Yunus Emre Vakfı, que está haciendo esta exposición de los sefarades, señor Abdullah Akın Altay. Gracias. Maravilla. Seifi,
Sí. Es muy hermoso, es muy actual y vamos a ver lo que va a fitar en Ámsterdam. Ma yo antes vi de tu film que hiciste sobre la corona. Ah, Y sí. ahí explicaste cómo es que empezaste a interesarte en el cinema. Si quieres, mostramos este film que me había placido mucho porque también está muy cómic. Aide, la Ok. corona. Otra vez screen share. Sí. Ahora que estamos en nuestras casas hablando de los hombres, ya es tiempo de ayudar a nuestras queridas, de apreciar el hecho que hacen cuando no está la femme de ménage, que no nos manque. Amén. Estoy oyendo vuestra voz en diciendo, hacer cualo. En primero, lavar todo con sabón lo que viene del market, que ya te toma unos 15, 20 puntos. En mi vida no me acuerdo que la vi kiwi, pepinos, tomates y huevos que rompí tantos en lavándolos con sabón. Si viene una espanaca, ya valí de espanaca lo que sufre con mí. Le quité la alma. Lo que cayó, cuando cayó en mis manos, trocó de molécula. Cuando comimos el burek que hizo Suzeta, había más sabor de queso que de espanaca. Y es tan difícil de hacer albóndigas de brasa. Por modo de esto, lo comemos solo en Pesach y en Rosh Hashanah, 2 veces al año. Y sin decir bendichas manos a nuestras anumas. Ahora que estoy cortando la brasa fino, y estoy mezclando la patata, la carne y los huevos, que ya me dura una media hora, me estoy diciendo manos bendichas de mí para mí, cuando las como. Y lo estamos haciendo una vez a la semana, a chaques de mi cooperación. Me empecé a hacer un gato de yogurt con muy poca azúcar y de chupar los dedos, que no tiene caloría. Lo vi en el YouTube. Y Suzeta me dice de no mirar más a las recetas en el YouTube. Parece que estoy dejando un upac muy espallado. Hacer almarios ya era mi especialización, ahora tomé el Master Degree. Después continué a mi vida, la de mañana, haciendo el famoso walk, que ya es 15 puntos. Los primeros tiempos me se tomaba el bel, después la pachá, pero ahora estoy mejor y más mejor de antes del virus. A jugar tenis con Wii, que ya me toma media hora, me enervo cuando peleo. Y pasar tiempo en el computer, claro, hacer un poco de pintura cada día por aparellarme a una exposición. Y Suzeta se enerva porque estoy dejando un hall de balcón barbinan. Debo de limpiar después. Ah, Fatma, ¿dónde estás? Y la noche, como todos miramos filmos, los amigos me demandan títulos de filmos en Netflix que les dé consejos. Un paciente me demandó cómo empezó este amor de cinema de mí. Le conté que mi gran papá tenía una caverna en Viva la Scala de Cuscunjú, como un Starbucks de hoy, diremos, y allá proyectaba filmes. Un tiempo tuvo una infección en las manos, en los dedos, y era la mamá que metía las películas, y el hermano grande de la mamá, el Onclazar, los quitaba cuando era de noche. Ahora nosotros, mi hermano Selim, que está en Gan Eden, y yo, no nos engrandecimos con los contes de Andersen, de Cinderella, de Pinocchio, pero con los filmes que nos contaba la mamá, filmes de Charlie Chaplin, Rudolf Valentino, Greta Garbo. Bueno, no nos contaba las escenas de amor de Greta Garbo, éramos bastantes chicos. Cuando empezaba a contar la Cecil en La Dame o Camelia, lloraba ella, llorábamos nosotros. Debe de ser que empezó así mi amor de cinema. Caros hermanos y hermanas, os auguro en primero de todo una buena salud, una vida orosa con mucho keif
enfermos en poco tiempo y buena en veranada. Qué maravilla, qué maravilla. Y estaba de pichar de la risa, porque todos los hombres hicieron cosas similares en tiempo que estábamos encerrados en las casas. El año pasado, tú nos mostraste un film sobre el arte y esto nos había encantado. No, de verdad que estaba una maravilla, una imaginación que yo quedé con la boca abierta y lo vi del film con las babas cayendo. Sí, ya os voy a mostrar ahora. Me quiero contar, decir, ¿ya me estás oyendo? Sí. ¿Ya se está oyendo? Cuando la mamá nos contaba esto de Greta Garbo, que lloraba, unas cuantas veces nos contaba, porque nosotros demandábamos conta otra vez, y nosotros comíamos, éramos muy chicos. Y el papá se enervaba cuando llorábamos. ¿De qué estás haciendo llorar a los chicos? Decía. Y él una vez había tomado un chapeo suyo, lo hizo al chapeo como el chapeo de Charlie Chaplin, se lo metió y empezó a caminar como Charlie Chaplin, nosotros pisando de la risa. Y cada vez que Ancina empezó a hacer la imitación de Charlie Chaplin, ahora yo, cuando ya era mancebo, ya tenía 17 años, 18 años, le dije un día al papá, sabes que yo quiero estudiar, quiero ser director de film, de cinema. ¿Cuál? Me dijo, tú te quieres, no sé cómo se dice en judeo español, te quieres surunear en Yeşilçam. Yeşilçam es el Hollywood de Estambul, el Cinecittà de Estambul. Te quieres surunear allá, no sé qué, tú hazte doctor o dentista, me había dicho. Ahora, todos los años, mismo antes 2, 3 años, cada vez tenía esto de ser director de film. Puede ser por esto que hago estos filmos, chicos, cortos. Y en un film que quise hacer esto, de entrar en un tabló, como en Plaza del Arte, de entrar en un tabló y de vivir en este tabló. Ahora hice este film corto, lo estoy mostrando ahora. ¿Ya se está viendo? Sí. Caras hermanas, caros hermanos, amigas, amigos, caros todos. Hoy os quiero contar lo que me afectó cuando me fui a esta exposición de arte contemporary, que me fui antes de unos cuantos meses y que te costa los ojos de la cara. Bueno, por la primera vez en mi vida me gusté que tenía más de 65 años porque pagué 10 de las marcas. Entremos adentro. Giuseppe se fue de una parte, yo entré en una camareta que estaba escrito Renaissance, Baroque, Impresionismo, Expresionismo. Cuando entré en la primera camareta de Renaissance, había tablos típicos de Renaissance, cuando es claro delante, es oscuro detrás, o el contrario. Había un mancebo que se estaba riendo, apuntando un dedo, Ancina. Me plació mucho, me acerqué del tablón. No había ninguno en la camareta. Apenas que toqué su dedo, el mancebo me aferra del brazo, me levanta, me da una vuelta, me tira riendo del tablón. Shema Israel andesto, non avere paura, me dice en italiano, que no me espante. De no espantar está. Aquí estás en el mundo del arte, me dice. Aquí todo es calmo, tranquilo y sereno. Yo con aquel espanto y con aquella birra que tenía, ¿cuál estás hablando? ¿Cuáles son aquellos tablos de batalla, de sangre? Esto es calmo, esto es sereno, esto es tranquilo, le digo. Aquello depende del artista, me dice, no de este lugar. Ya tiene razón. Ya me calmé un poco. Le demando, ¿cómo te llamas? Me dice Rafaello.
y yo me va a hacer pintador como mi oncle Leonardo que me destinó. Miró a la signatura. Ah, tú es un Da Vinci. ¿Dónde está Leonardo? Lo quería ver, le estoy diciendo. Aliento con Mona Lisa. Bueno, ¿puedo ver sus obras? Si justo al lado hay la Chena, la famosa Chena. Ya puedes visitarme, dice. Yo que entro a Riento a ver la Chena. Ah, tú es solo la Magdalena. Los otros doge ya escaparon de comer y se fueron. La Magdalena está recogiendo la mesa. ¿Y a dónde se fueron los otros doge? Le estoy demandando a Rafaelo. Se fueron a caminar, me dice. Y tú vete a caminar, vas a ver los hermosos lugares que hay. Mira, vete verso el norte, hay muy hermosos lugares. Vas a ver, hay molinos, hay tulipas, hay girasoles. Ven conmigo, le digo. No, me dice, yo apartengo a la Renaissance, no me puedo ir de aquí. Yo me meto al camino. Me voy de noche, me voy de día. Me estoy pellizcando, me está agitando. Es eso de noche, me estoy acercando de un lugar. No sé, farmacia es, hospital es, estoy mirando. Me estoy acercando de allá. Arriendo, estoy mirando. Sí, es conocido. Lo conozco muy bien. Es un tableau barroco de Rembrandt. Es la lección de anatomía. Y el doctor es reconocido. Yo lo conozco de un lugar. En el dessin barroco no es como la Renaissance. En el dessin barroco la luz se da al sujeto mismo, que aquí el sujeto es una cadabra, Barbinan, fui, es una cadabra, no quiero ver. Ya me subió la tensión otra vez. Y me meto al camino. Ya se hizo de mañana. Estoy pasando de un campo de girasoles. Estas girasoles no están normales. Hay girasoles que están charpeadas. Hay pretas. Sí, es Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es un expresionista. El expresionismo no es como el impresionismo. El impresionismo es la impresión que tienes cuando haces el tabló. El expresionismo es lo que tienes aliento. Lo quitas. Mirando este tabló, la impresión que tienes, metes y tu carácter aliento. ¿Sabes? Debe de tener una vida amarga porque todo lo que hace es preto. Yo empecé a caminar y sí, estoy viendo, mira la hermosura de dama que está, típica holandesa, con las tulipas, al lado de las tulipas. Me estoy acercando y le quiero demandar. Hello, where can I find Mr. Van Gogh? Vincent is in Paris. Pecado, me quería hacer un dessin pointillé al expresionismo. No es Mazal. I'm sorry, I'm allergic to tulips. Come, my husband is a doctor. ¿Cuál? ¿El husband de ayer noche? ¿Con los cadáveres? No, thank you, no, I don't want, thank you. Ya me subió la tensión otra vez. Bueno, ya me estoy metiendo al camino. Estoy caminando. ¿Estás oyendo y vosotros? Sí, es una cantica francesa. En 1880 ya empezaron a construir la Tour Eiffel. De aquí me iré a Bois de Boulogne. Allá puedo topar los impresionistas, Claude Monet, Edouard Manet. Yo que entro al Bois de Boulogne, lo que veo el Déjeuner sur l'herbe de Edouard Manet me metió con una nuda. Edouard, debes de quitar este foto. Y es escándalo por ti y escándalo por mí. No, te van a meter al salón de refugés con este tablón. Y Suzetta me espedaza si ve esto. Enderéchalo. Sí, esto es mucho más bueno. Así va a ser, sí. Y yo va a estar mucho más calmo.
buena impresión que tuviste conmigo al meterme allá. Bueno. Sí, ya sabía. Ahora estamos en la España. Barcelona es. Sí, es Barcelona. Que mi hermano no está aquí. Que mi hermano no está aquí. Que está en la guerra de Francia. Que mi hermano no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un cambrí a una picara mulata y al gurú, al gurú, al gurú, al gurú, al gurú. Y me estoy metiendo al camino. Yo que veo de lejos una hermosura de mujer, con cabellos largos, pretos. Me acerco y lo veo a Pablo Picasso. Buenos días, señor, le digo. ¿Puedo mirar? Sí, me dice. Yo que miro el tabló que está haciendo, Zavali de mujer. Un hoyo de lado, dos orejas, los cabellos verdes. Zavali. Le demando, ¿quién es? Me dice, es mi mujer. ¿Lo vas a mostrar esto? Sí, te va a divorciar si ve esto. Ya es la cinquena, me dice. En turco hay un proverbio que se dice malum olur. Y no, es pecado más día. Se lo va a despedazar en la cabeza. 20 millones de dólares. Ay, no lo quiero ver. Oh, lo estoy viendo a Salvador Dalí. Salvador, ¿tienes pinturas nuevas? Le estoy demandando. Sí, estoy elaborando sobre las horas, me está diciendo. Horas riendo, horas gritando, horas saludando, horas buenas. ¿De qué ansina? Dalí es un surrealista. El surrealista decida lo que ve en los sueños. Debe de tener horas pretas que está haciendo estas horas. Bueno, le estoy diciendo, mira, Van Gogh no estaba allá, no me pudo diseñar. Manet me diseñó, fue un escándalo. Picasso no quiero del todo, no quiero tener 5 hoyos, 6 orejas, no. Ma quería, si puedes diseñarme contra el espejo, ¿qué dices? El espejo es para verte a ti mismo. Y cada persona que viene delante de ti es un sorte de espejo. Si viene una persona nervosa, primero mírate si tú sos nervoso. Si te viene una persona que es sensible, es tu sensibilidad. Y si te viene una persona alegre, que se ríe, es el amor que tienes por la vida y que sos alegre tú mismo. En esto me está llamando Suzette diciendo, ¿dónde quedaste? ¿Cuál dónde quedé? Estoy aquí. Hay media hora que te estoy esperando, me dice. No, si le digo dónde estaba, Pishin, Hospital de la Peshishli. Me dice, mira, me cansé mucho, vendremos a mañana otra vez. No, hija, no tengo intención. Merci mucho. Sí, una maravilla, bravo, bravo. Mira, todos te están aplaudiendo. Una maravilla, este film me enamoré, de verdad. Y bueno, esto era como el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. No, el año pasado hiciste también como
fin de año pasado. Hiciste el treno de la vida. Esto no vamos a mostrar hoy porque esto ya lo dimos en el Día del Ladino que lo vieron 10,000 personas. Ahora, si nos puedes mostrar el Dal Cabo filmo que hiciste, ¿qué es el Dal Cabo filmo que hiciste? Burgas, se llama Burgas. Y lo hice esto por una obra y les demandé permisión porque la primera vez lo iba a mostrar allá. Les demandé permisión y ringrazio a todas las damas por esto porque lo estoy mostrando por la primera vez aquí. El film se llama Estamos en Burgas. ¿Ya se está viendo en el screen? Yeah, sí. Sí, ok. Se oye el ezán cuando empieza a amanecer. Y después se ve el sol subiendo de Heibele. Ya no se puede dormir de los ruidos de las gaviotas la noche entera. Y cuando empieza a chuflar el vapor de 6 y 5, ya se despierta la hada entera. Estamos en Burgas. Se admira la natura, mirando el sol, las begonquiles, los árboles. No me olvido del árbol y del higo que subíamos para arrancar aquellos higos pretos y grandes. Empezó a acordarme mi chiquez. Me voy a mis 8 años, a mis 10 años, a Chacutashe, donde nací. Me acuerdo la avenida de mi padre, saliendo del vapor, y yo corriendo con Yani y Coco, quién de los tres iba a llegar más presto a su padre. Pienso de vez en cuando a aquellos días y me atristo, no sé por qué. Los vecinos Yani y Coco tenían un papú muy axi. Yo me espantaba de él. Papú había sembrado una rule justo en medio de la calleja. No puedes jugar a mueve piedras, no puedes echar balas por tapé, no puedes decir tilki saat cachoan de tu aquilaba. El más grande de